Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Una mañana más y aquí con otro tema de gran importancia en la franja de Yo Opino, y pues como siempre trayéndole temas de mucho interés y trascendentales para toda la comunidad. Esta mañana nos complace presentar a un gran médico especialista en salud ocupacional, experto certificador, pero bueno, no soy yo, es el doctor Francisco quien nos va a hablar acerca de cuál es su experiencia profesional y porque vamos a tocar un tema trascendental que es la importancia de la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Bueno, muy buenos días para todos y muchas gracias, doctor José Genaro, por esta generosa invitación a compartir con ustedes este espacio. Sí, yo pues soy médico de la UIS y especialista en salud ocupacional y medicina laboral, y llevamos pues bastantes años trabajando en diferentes escenarios, con empresa privada, con la ARL, con EPS, y obviamente también en mi consultorio particular, y pues estamos aquí para mirar cómo podemos aportar a generar información de utilidad para su público, doctor José Genaro. Bueno, muchas gracias, doctor. Y hay un tema que, como ya los había adelantado, que es el tema de la pérdida de capacidad laboral. Y pues, doctor, desde su experiencia como médico, ¿qué importancia tiene ello para las personas, para los trabajadores, o incluso personas independientes que coticen como independientes al sistema? Entonces quería que usted nos indicara cuál es la importancia de la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Bueno, doctor, sí, la verdad es algo en lo que vemos todos los días en nuestro ejercicio profesional, algo que es casi que naturaleza. ¿A qué me refiero con eso? Que, digamos, lo natural o lo que hoy en día vemos como un hecho corriente es que por los azares de la vida, por la misma razón de estar existiendo, pues todos los seres humanos estamos expuestos a sufrir enfermedades, accidentes, y por lo tanto, y derivado de esas situaciones de salud, tener secuelas. Y esas secuelas repercuten en la funcionalidad de las personas y esa funcionalidad obviamente altera su capacidad en general, pero particularmente su capacidad laboral. El hecho de que una persona tenga una deficiencia en su estado de salud y que tenga obstáculos ya o dificultades para poder ejercer su labor o ganar su sustento, pues amerita que esta persona se le realice una calificación de pérdida de capacidad laboral, si tiene afiliación por parte de una entidad, si no tiene afiliación por un médico particular, para que pueda acceder a diferentes beneficios. Hay muchos beneficios desde el punto de vista de seguridad social, del mismo SOAT, y también obviamente beneficios que tienen que ver con la salud pública o los derechos públicos, o incluso algunos beneficios de tipo privado que podemos ir revisando en el transcurso de esta conversación, doctor José Genaro. Muchas gracias, doctor. Hay algo muy importante para tener en cuenta y quisiera que usted, doctor, con su gran experiencia profesional de larga data, nos indicara cuáles son los dos tipos de calificación que actualmente existen. Ok, sí. Muy importante esta pregunta. ¿Por qué? Porque es que nosotros, es muy importante que las personas sepan que existen, digamos, dos ámbitos de calificación, ¿sí? Hay una calificación que se determina mediante un manual de calificación que está aprobado por el Gobierno Nacional y que se aplica para los sistemas de seguridad social. Lo puede aplicar la EPS, el Fondo de Pensiones, la ARL, y que se acude
en caso de que se requiera las juntas regionales y nacional de calificación de invalidez, y ese es un sistema de calificación. Tiene por objeto obtener beneficios del sistema de seguridad social. Pero hay otro sistema de calificación que es un sistema público que lo hacen las Secretarías de Salud a través de una IPS adscrita y que determina y que está, digamos, dentro de un sistema que es el sistema de georreferenciación y caracterización de la discapacidad en Colombia, y que se hace con otro sistema de calificación que es el de la, bueno, ahora recuerdo el sistema, y que determina 7 tipos de discapacidad, y eso genera un certificado que tiene beneficios para la persona, para obtener acceso a sistemas a beneficios de cajas de compensación y sobre todo los beneficios establecidos en la ley 361, y para los privados y para ellos también, para la persona también, porque si un privado contrata a una persona con discapacidad y que esté certificada por este sistema, tiene derecho a reclamar ciertos beneficios tributarios e incluso beneficios en las licitaciones para que sean preferidos por el hecho de contratar personas con discapacidad. Estos beneficios, la única manera que las empresas puedan acceder a eso es que el trabajador que está contratando, que tiene discapacidad, tenga la certificación por parte de la Secretaría de Salud de su discapacidad. Entonces son dos ámbitos muy diferentes y el uno no suple al otro. Si usted tiene una calificación de porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le dio la ARL, usted no puede acceder a un beneficio de contratación por parte de una empresa, porque requeriría una segunda calificación, que es por este otro sistema que le estoy mencionando, de caracterización y georreferenciación de la discapacidad. Entonces son dos ámbitos que son bien importantes tener en cuenta para si usted tiene, la persona que nos está escuchando o que nos está viendo, perdón, tiene un familiar o usted sufre alguna discapacidad, es importante que tenga esta información en cuenta para saber cómo proceder. Bueno, cuando usted nos hablaba de la pérdida de capacidad laboral, yo quiero hacerle una pregunta, doctor, o las diferencias que hay. ¿Qué pasa si una persona sufre un accidente de orden laboral, pero resulta de que no tenía cobertura en ese momento por la ARL? Es un caso que es muy común y es triste. Lo digo porque por experiencia profesional lo estoy viviendo como abogado laboralista. ¿Qué pasaría en este caso, doctor, desde su experiencia? Sí, bueno, esto ya pasa cada vez menos, pero era muy frecuente hace 10, 15, 20 años porque, digamos, muchos empleadores, voy a usar un término muy común en nuestro medio, vivos, muchos empleadores vivos, o que creían que eso era ser vivo o inteligente, afiliaban a los trabajadores apenas tenían el accidente, es decir, no afiliaban a nadie y por ahorrarse en ese dinero, y cuando se les accidentaba, entonces sí corrían a afiliarlo, y era curioso. Cuando yo trabajé en ARL veíamos esos casos, el trabajador se accidentaba a las 8 de la mañana y la afiliación entraba a las 11 de la mañana. Entonces eso hizo incluso que se generara una modificación de la ley para establecer que solamente después de afiliado, 24 horas después de afiliado, es que la persona tiene cobertura. Es decir, a usted la afilian hoy a riesgos profesionales, hoy no tiene cobertura. Las empresas deben ponerlo a hacer un curso de inducción, hacer otras cosas, hacer vueltas, etcétera, pero no debe ponerlo a trabajar, porque si se accidenta ese día no tendría cobertura de riesgos profesionales. Y es igual que si no lo hubiera afiliado, y ahí está la respuesta a la pregunta. Entonces, cuando una persona no está afiliada a riesgos profesionales y tiene un accidente de trabajo, le toca al empleador responder con el plan de beneficios que tiene la ARL, el Sistema General de Riesgos Profesionales o Riesgos Laborales. Ese plan de beneficios que tiene, le toca al empleador responder en esas mismas condiciones: gastos médicos, gastos de transporte, incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial o incluso pensión de invalidez. Excelente, doctor. Y algo muy importante, usted nos hablaba hace un momento de la ley 361, usted está refiriendo a la ley 361 de 1997, y yo creo que es importante que el público lo sepa para que, digamos, que
los trabajadores tengan en cuenta sus derechos y que no podrán ser despedidos por discriminación debido a su estado de salud. Pero usted como médico, doctor, nos gustaría que usted le dijera a todo nuestro amable público, nuestros televidentes, de qué se trata en sí esta ley 361/1997. Sí, es la ley denominada, o se conoce también como la ley Klopatowski, porque el senador, en ese momento senador, que presentó la ponencia de esa ley, fue el senador Klopatowski, que era usted tal vez lo conoce, una figura pública que tenía una paraplegia y obviamente tenía pues se movilizaba en silla de ruedas. Esa ley básicamente tiene dos aspectos que son los más conocidos. Uno es la que hace surgir todo el tema de estabilidad laboral reforzada, ¿sí? O sea, o lo que nosotros denominamos, o lo denominan los abogados más bien, como usted, doctor José Genaro, el fuero por discapacidad. Y es que dice que ninguna persona, la ley 361 dice, ninguna persona podrá ser discriminada por razón a su condición de salud. Es decir, no se le podrá ni bloquear el acceso al trabajo, ni despedírsele en razón a su discapacidad, porque se configura como un acto discriminatorio y además de eso, todo el tema de discriminaciones tiene una legislación de apoyo adicional a eso. Y en la otra parte que tiene esa ley 361 son beneficios para tanto las personas con discapacidad como para los empresarios que contraten a personas con discapacidad. Entonces ahí están determinadas cosas como ciertos beneficios ante las cajas de compensación, como mencionaba hace un rato, para la contratación con el Estado, para diferentes circunstancias, y esa ley pues marcó un hito muy importante, un antes y un después en esos dos aspectos que hoy en día pues son pan nuestro de cada día y son digamos generador de una gran cantidad de fenómenos conflictivos entre el empleador, el trabajador, las oficinas de trabajo, las demandas, las tutelas, etcétera. Es algo que genera mucha dinámica en ese sentido, doctor José Genaro. Hablando de esta ley, doctor, usted tiene conocimiento si para acceder a los beneficios de esta ley que usted decía, la persona ya tiene que estar calificada con una pérdida de capacidad laboral, o podría darse que hay hechos notorios, hay atención en salud, hay algunos procedimientos, tratamientos, controles que el trabajador está siguiendo, que no necesite pues estar calificado para acceder a estos beneficios que esta ley 361, la ley Klopatowski, como usted lo decía, les asegura a los trabajadores, doctor. Sí, no necesariamente, o sea, pues obviamente si hay una calificación es mucho mejor, pero digamos, alrededor de esto ha habido muchos fallos de la Corte Constitucional y también de la Corte Suprema de Justicia, y digamos se han definido como unos parámetros y se habla de aspectos como por ejemplo el concepto de discapacidad severa. La discapacidad severa se refiere a una persona que presuntamente o presumiblemente, y uno digamos el médico laboral tiene ese deber establecer si es una discapacidad severa, que en el sentido de que se presume que tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 25% de pérdida de capacidad laboral. Entonces eso se configuraría, es un aspecto que se tiene en cuenta, así no se haya calificado. Lo otro que dice la Corte, pues hablo sin ser abogado, pero es cultura general para nosotros los médicos laborales, es que la persona tenga una discapacidad múltiple, es decir, que tenga 2, 3 o 4 diferentes tipos de discapacidad, es decir, una capacidad musculoesquelética y adicionalmente tiene una diabetes o tiene un problema visual o tiene un problema auditivo adicional. Entonces son personas, digamos, vulnerables, mucho más vulnerables, y que digamos, la Corte contempló esta otra situación. Otro aspecto que tiene muy en cuenta es si la persona, su discapacidad o su condición de discapacidad, así no esté calificada, dificulte sustancialmente del ejercicio de su labor
o el ejercicio de sus actividades de la vida diaria. Entonces, obviamente son criterios que requieren el apoyo no solamente del abogado, sino también del médico laboral para establecer esa condición que, finalmente el juez de tutela es el que asume esa determinación de si hay alguno de esos 3 criterios que le acabo de mencionar, para, mediante eso, establecer que esa persona sí tiene una discapacidad que justifique la protección constitucional, porque no todas las discapacidades lo justifican. Es decir, por ejemplo, están viendo ustedes al doctor José Genaro, que tiene un trastorno visual, tiene unas gafas. Uno puede decir, ¿eso es una discapacidad? Sí, es una discapacidad, porque él, si no tiene las gafas, no va a poder leer bien, no va a poder ver, no va a poder de pronto manejar. Pero esa discapacidad es suficientemente severa como para que amerite que un juez de tutela lo proteja. Pues la Corte dice no, ese no es un beneficio absoluto, no es un beneficio para toda clase de discapacidad, sino tiene que tener esas 3 condiciones que le acabo de mencionar: severa, múltiple o que dificulte sustancialmente el ejercicio de su labor o de sus actividades de la vida diaria. Excelente, doctor, y hacer claridad, ¿no?, que sea un abogado especialista en laboral y seguridad social y en riesgos laborales. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre fecha de calificación y fecha de estructuración? Pero no me responda, doctor, vamos a dejarlo para el próximo segmento. Vamos a hacer una pausa. Gracias a todos por escucharnos. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Estamos de regreso y nos habíamos quedado con la diferencia, doctor, entre fecha de calificación de la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración. Entonces quisiera que usted nos indicara, le indicara más bien a nuestros televidentes de qué se trata, doctor. Muchas gracias. Bueno, bien. Esta pregunta también es, en la consulta, es muy frecuente, motivo de confusión o de incertidumbre. La fecha de calificación, pues es más sencilla de explicar que la fecha de estructuración. Empecemos por esa. La fecha de calificación pues corresponde al momento en el que la persona acude al médico laboral o se reúne la junta y determinan el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se le asigna, y incluso en ese momento también se asigna la fecha de estructuración. A veces ya no lo ve uno tanto. Hace muchos años era frecuente encontrar que las juntas o la administradora que calificara le colocara la misma fecha de estructuración que la fecha de calificación, algo que médicamente no es apropiado, porque ahora que voy a explicar la fecha de estructuración me lo van a entender mejor. La fecha de estructuración está ligada al porcentaje de pérdida de capacidad laboral
y tiene que haber correspondencia entre las dos. ¿En qué términos debe haber correspondencia? Que la fecha de estructuración debe corresponder a un hecho médico, que puede ser una consulta, un concepto de una junta médica, un examen de laboratorio, un examen de imágenes diagnósticas que permita identificar la condición de salud que otorga el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, es decir, que hace que la persona llegue al porcentaje de calificación que de pérdida de capacidad laboral que se le está calificando. Ejemplo, si a una persona se le asigna un porcentaje de 45% de pérdida de capacidad laboral, hay que buscar en la historia clínica en qué momento quedó demostrado en la historia de salud, que en la historia médica, la historia clínica, que la persona alcanzó o se estableció la condición de salud a la que le estamos asignando ese 45%. Entonces tiene que haber esa correspondencia y siempre corresponde y debe sustentarse a un hecho de salud en la historia clínica registrado. No es caprichosa, no es lo que se le ocurra al médico calificador o a la junta, no, por eso no debería corresponder a la fecha de calificación, porque eso implicaría que el trabajador o la persona fue a consulta en la mañana y fue calificada en la tarde, por ejemplo, que sería un hecho muy, muy curioso. Y entonces los médicos calificadores dijeron, bueno, el señor, su condición de salud la alcanzó hoy en la mañana por la historia clínica está registrada, o el examen que le hicieron a usted esta mañana, entonces por eso le ponemos la fecha de calificación y la fecha de estructuración iguales. Eso es muy inusual y obviamente seguramente no lo vamos a ver en la vida práctica. Entonces es muy importante establecer eso, y es muy importante vigilar, y es algo que siempre le aconsejo a mis pacientes y a los abogados, y es que cuando tengan una calificación que ustedes no estén satisfechos con ella por alguna razón, porque no les alcanza o consideran que es insuficiente, no solamente revisen o hagan revisar o acudan al abogado laboralista o al médico laboral para que les revise o les ayude a hacer observaciones sobre el porcentaje, sino también es muy importante mirar la fecha de estructuración. En muchos casos, perdónenme que me extiendo en las respuestas, doctor, en muchos casos el porcentaje de pérdida de capacidad laboral puede ser apropiado, que usted considere que no amerita, o obviamente bien asesorado por un abogado laboralista o un médico laboral, y usted decida no apelar, y es no apelar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, pero sí apelar la fecha de estructuración, porque la fecha de estructuración le puede estar negando ciertos beneficios que son muy importantes. Entonces, la fecha de estructuración es un elemento clave, crítico dentro de una calificación de pérdida de capacidad laboral, y es muy importante tenerlo en cuenta. Excelente, doctor. Y pues bueno, usted nos deja una incógnita también, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso si se cierra esa etapa del trámite administrativo para el trabajador? Usted ya nos ha dado unas pinceladas. ¿Qué podría hacer entonces el trabajador desde su experiencia también? Claro. No, o sea, cuando una persona ya, digamos, deja en firme, o digamos el dictamen, y eso me permito hacer una aclaración muy importante, que es la firmeza de los dictámenes. Y eso es muy importante que usted como usuario, familiar o persona, digamos, involucrada en un proceso de calificación, lo tenga muy en cuenta. Y es que una vez a usted se le notifique, y es la fecha de notificación, se le notifique un dictamen, es importante que sepa que tiene 10 días hábiles para manifestar su inconformidad, ya sea que la instancia que lo notifique sea el Fondo de Pensiones, la ARL, es decir, un administrador, o la instancia que lo notifique sea una Junta Regional de Calificación de Invalidez. Cualquiera de esas dos, usted tiene que manifestar si no está conforme, su inconformidad dentro de ese término. Si no manifiesta, si ninguna parte interesada manifiesta su inconformidad con el dictamen, ya sea ante la administradora o a la Junta Regional
o una vez salga de la Junta Nacional, ese dictamen adquiere una condición que se llama firmeza, es decir, es un dictamen que queda en firme. Una vez establecida la firmeza del dictamen, la única posibilidad que se tiene es acudir a la justicia ordinaria, sobre todo en las calificaciones de origen. En las calificaciones de pérdida de capacidad laboral puede haber, en honor a la verdad, una segunda o tercera instancia, pero pasado un término de ley, que es un año, pero si la persona así lo considera, puede acudir o debe acudir al auxilio de un médico laboralista que lleve a una instancia judicial, a la justicia ordinaria, para que se revise esa condición, y lo determinado en esa justicia ordinaria prevalece sobre, obviamente, las juntas de calificación o las administradoras, así sea la Junta Nacional de Calificación. Solamente por encima de la Junta Nacional están, obviamente, los jueces de la República, o más bien, los jueces de la República están por encima de las juntas de calificación, así sea la Junta Nacional, y el acceso a la justicia, pues obviamente es a través de un abogado. Excelente, doctor. Algo que, bueno, lo que usted nos está hablando de la Junta Nacional, de la Junta Regional, de las administradoras, entonces yo quisiera que usted le dijera al público cuáles son los entes, los organismos que están autorizados legalmente para realizar estas calificaciones de pérdida de capacidad laboral. Sería muy importante para que los televidentes lo tuvieran en cuenta. Bien, digamos, una persona, vamos a hablar de dos instancias muy importantes. Una persona afiliada al Sistema Integral de Seguridad Social, es decir, que tenga EPS, Fondo de Pensiones, ARL, y obviamente también las personas no afiliadas al sistema. Así, incluso en salud puede ser el régimen subsidiado también. Las personas que están afiliadas al sistema, y en general, bueno, sí, pues sobre todo afiliadas al sistema, tienen dos tipos de calificación a los que pueden acceder, que son dos procesos separados y también lo veo en mi práctica diaria. Están mezclados en la mente de las personas y creen que es un mismo proceso y son dos procesos diferentes. Uno es la calificación del origen, es decir, determinar si mi enfermedad o mi accidente fue de origen laboral o común, y eso es muy importante porque determina cuál sistema lo debe asumir. Y la segunda situación que amerita calificación son las calificaciones de pérdida de capacidad laboral. Para cualquiera de las dos instancias, para cualquiera de las dos circunstancias, tenemos las instancias primarias, que son la EPS, el Fondo de Pensiones y la ARL. El artículo 142 del decreto 19, que es la ley antitrámites, establece que cualquiera de esas y otras que menciona ahí la ley deben realizar la calificación del origen y pérdida de capacidad laboral. Entonces, usted puede pedirle a la EPS que le haga calificación del origen, o puede pedírselo al fondo, se lo podría pedir al Fondo de Pensiones, o se lo podría pedir a la ARL que le haga la calificación del origen. De la misma manera, usted puede pedirle que le hagan la calificación de pérdida de capacidad laboral a la EPS, al Fondo de Pensiones o a la ARL. Entonces, ahora, ¿qué es lo que digamos, yo recomiendo en la práctica? Y es que si bien cualquiera de esas tres entidades le puede hacer a usted calificación de origen, pídaselo a la que mejor le corresponda, que es a la EPS. Es decir, la EPS tiene todos los elementos, tiene su historia clínica, tiene el grupo multidisciplinario para calificar origen. Son especializados, entre comillas, en la calificación del origen. Pero si tiene pérdida de capacidad laboral, pídaselo, dependiendo del origen, o al Fondo de Pensiones o a la ARL. Usted le puede pedir que le califique la pérdida de capacidad laboral a la EPS, y de hecho lo hace. Pero primero va a tener mucha dificultad, le va a tocar presionar mucho, etcétera, porque la EPS no es buena en eso. Y yo trabajé más de 10, 12, 15 años con EPS en medicina laboral, pero no tienen ni los procedimientos, ni tienen ni siquiera estandarizado el valor de una calificación dentro del manual de tarifas de la EPS. Entonces,
si la ley los habilita y los obliga, no se desgaste mucho. Si usted necesita pérdida de capacidad laboral, vaya al fondo de pensiones o a la ARL. Pero si tiene calificación de origen, pues no se desgaste. Bueno, el origen sí lo puede calificar la ARL y la EPS, pero no se desgaste con el fondo de pensiones, porque el fondo de pensiones tiene toda la estructura para calificar pérdida de capacidad laboral, pero para calificar a origen, usted lo pone a patinar, etcétera, y ellos van a siempre a rechazarle, le va a costar trabajo para que el fondo de pensiones le califique origen. Vaya a la EPS o a la ARL. Esos son, digamos, como las dos instancias. Si usted es una persona que no está afiliada, pues primero, a ningún sistema, salvo que usted haya estado afiliada, no vale la pena. Bueno, en ese caso, si estuvo afiliada, pues el origen se lo deberá calificar, o la última ARL a la que estuvo afiliada, o el fondo de pensiones donde estuvo afiliado. Pero si usted nunca estuvo afiliado, lo único que podría hacer es que le califiquen pérdida de capacidad laboral y su única instancia es un médico laboral particular. Es decir, pagar usted su dictamen. Ejemplo, usted necesita para algún trámite bancario o para algún trámite de algún tipo, o para una demanda, o para lesiones personales o cualquier tipo de circunstancia de esas. Si usted no está afiliado ni a fondo de pensiones, ni EPS, ni a ARL o EPS, pero subsidiado, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral debe acudir a un médico particular, y es parte, pues, de mi día a día, de mi trabajo en ese sentido, y de varios médicos laborales en ese sentido. Entonces, una vez determinado, si usted está en el sistema de seguridad social afiliado y lo califica, ya sea el origen en la EPS o la ARL, y la pérdida de capacidad laboral en el fondo de pensiones o en la ARL, y no le gusta el dictamen, alguna de las partes, usted puede acudir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Si el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez no le gusta, puede acudir a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Si el dictamen de la Junta Nacional de Calificación no le gusta, tiene que acudir aquí al doctor José Genaro, porque ya no le queda más instancia sino la justicia ordinaria. Gracias, doctor. Creo que el tema que estamos tratando es de suma importancia y a todos nos toca, ¿no? A todos nos toca. Una cosa muy importante, doctor, yo quisiera que usted le hablara o le indicara a nuestros amables televidentes qué es el diagnóstico de certeza. Muy buena pregunta, porque esto es algo que también es pan nuestro cada día, y es que tanto la calificación de origen como la calificación de pérdida de capacidad laboral no se puede hacer a partir de síntomas o de molestias o de situaciones subjetivas que la persona sienta, pero que no haya tenido el debido estudio. Cuando hablamos de diagnóstico de certeza, y eso no es un término propio, sino es un término de la misma ley, se refiere a que si una persona tiene dolor en la espalda, pues es muy importante que se determine qué lo está causando, cuál es la situación o el diagnóstico de certeza de eso. ¿Es una discopatía degenerativa? ¿Es una hernia discal? ¿Es una artrosis facetaria? ¿Es un síntoma de una osteoartrosis primaria generalizada? Perdónenme los términos médicos, pero es para dar ilustración general. ¿Es un problema muscular? ¿Es una compresión de un nervio? ¿Qué es lo que está causando esa enfermedad, ese síntoma? Una persona no puede simplemente decir, yo llego al trabajo sin dolor de espalda, por ejemplo, a las 5 o 6 de la tarde estoy que no me aguanto el dolor de la espalda, luego por esa razón digo que mi enfermedad es laboral. ¿Y cuál es esa enfermedad? Dolor de espalda, pero dolor de espalda no es un diagnóstico. Entonces esa persona con esa molestia, antes de ser determinada si es de origen laboral o común, o que esa pérdida de capacidad, o que esa molestia le genere un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, debe ir a la EPS, estudiarlo, que le digan cuál es la situación en la espalda que le está generando esa sintomatología de dolor. Resulta que es, por ejemplo, una hernia discal y la persona está sometida y se establece la relación de causalidad entre el trabajo y esa hernia discal, pues entonces será de origen laboral, pero el diagnóstico de certeza es hernia discal, L5S1 o lo que sea. Pero si resulta que la persona tiene una artritis degenerativa, una enfermedad degenerativa, una espondilosis
de las vértebras lumbares, etcétera, que le está causando dolor, así se cause durante el trabajo, esa será, habrá que hacer eso, si el diagnóstico de certeza es ese, una espondilosis o una artrosis facetaria, y que se determina que es de origen, se determinará que es de origen común. Entonces, o si se determina que es de origen común, es sobre el diagnóstico de certeza. Y obviamente el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, cuando se trate de una patología común, será realizado por el Fondo de Pensiones. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, doctor, porque yo no quiero dejar pasar este momento. De una manera muy sencilla, explíquenos qué es la pérdida de capacidad residual ahorita que se está hablando tanto en varios fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional acerca de ello, de la pérdida de capacidad residual o la capacidad residual del trabajador. La capacidad laboral residual, sí. Es que hay una digamos, cuando esto se enseña, pues aprovecho para decir, pues que tengo la oportunidad, gracias también a que me lo han permitido, de ser profesor universitario de esta cátedra en la especialización de seguridad en el trabajo, de medicina laboral. Cuando se explica la pérdida de capacidad laboral, es muy importante tener en cuenta que una persona tiene un 100% de pérdida de capacidad laboral, que si se le determina una pérdida de capacidad laboral por una patología, esa patología, digamos, evaluada por decir algo, en un 30%, deja un remanente de capacidad laboral que es el 70%, es decir, la persona tiene una pérdida del 30%, por lo tanto, su capacidad residual o su remanente de capacidad laboral es un 70%, y eso se aplica a diferentes circunstancias. Entonces, si una persona tiene 60% de pérdida de capacidad laboral, es inválida, entre comillas, ante la ley, tiene derecho a una pensión de invalidez o es una persona legalmente inválida, tiene un remanente que es el 40% de capacidad laboral. Entonces, no sé, si me lo permite, muy frecuentemente me viene a la mente un amigo mío, un paciente que se volvió amigo mío, que era muy temeroso, había perdido había perdido 3 extremidades, ¿sí? Y él era muy temeroso de volver a trabajar porque le decían que pensaba que si volvía a trabajar le iban a quitar la pensión. Entonces, le insistía muchísimo en ese sentido para que no se quitara, digamos, esa idea de la cabeza, porque es que él, a pesar de que tenía una pérdida de capacidad laboral cercana al 70%, tiene un remanente, una porción con la que él podía ejercer, y el hecho de ejercer una labor no implica que pierda un derecho. El derecho lo pierde si se le califica y el porcentaje que tenía de 60 resulta que se le vuelve a calificar y se baja al 45%, perdería el derecho. Pero no el hecho de trabajar, sino el hecho de que tiene una condición de salud que se calificó y que por lo tanto le hace perder el derecho. Entonces, ese es, pues, a mi modo de ver y desde mi perspectiva de medicina laboral, que hablamos de una capacidad laboral residual. Doctor, muchas gracias. Y ya para terminar, doctor, ¿a dónde lo pueden llamar? ¿Dónde lo pueden llamar? Yo sé que hay mucha gente que va a querer, porque esto es de todos, ¿no? Muchas gracias. ¿Puede dar su número? ¿Dónde tiene? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Tiene un centro de reconocimiento? Sí, yo pues tengo mi consultorio, pues una empresa que se llama SAS, es un centro de reconocimiento laboral. Muchas gracias por permitirme decirlo. Y está en el Centro Empresarial Chicamocha, el Centro Comercial Chicamocha, que ustedes conocen muy bien. Estamos ahí hace ya casi 15 años. Y yo tengo ahí mi consultorio, y para las personas que quieran, si tienen a bien, contactarme por mi teléfono es 315-302-6131. Y estoy a sus órdenes en cualquier inquietud, doctor, no sé. Bueno, no, a todos muchas gracias. De esta manera damos por terminado este gran tema que fue la importancia de la pérdida de capacidad laboral. Bueno, Dios los bendiga y estaremos muy pronto con otro tema de gran interés para la comunidad en Yo Opino. Corrillos Televisión presentó Yo Opino.
Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo opino. Dirige Juvenal Bolívar.